Dios. Muy bien. Voy a empezar aclarando un poco el título de la clase, porque tal vez alguno pensó, se confundieron. Quisieron poner ecología. No, no hubo confusión. La palabra técnica es eucología, porque euge, en griego, tiene que ver con las oraciones. La eucología sería el estudio, el análisis, la meditación incluso de las oraciones litúrgicas. Por eso esta clase apunta a analizar, voy a leer y meditar con ustedes, principalmente las oraciones que se usan en la misa de hoy, ya desde ayer a la tarde, ¿no? Las primeras vísperas. Esta solemnidad de todos los santos tiene oraciones propias. Hay oraciones que son breves, como es la del inicio de la misa, o la que se reza sobre las ofrendas, ¿no? Cuando se presenta el pan y el vino, o la oración después de la comunión, son oraciones breves, pero también hay oraciones más largas, por ejemplo, la que forma el inicio de la plegaria eucarística, ¿no? Lo que se llama el prefacio, o también la bendición solemne. Son oraciones breves u oraciones más bien largas que hoy, por ser una solemnidad, una fiesta tan importante, son propias. Así que esta charla, esta clase, apunta a analizar un poco esas oraciones. Vamos a analizarlas en lengua castellana, digamos, yo voy a usar el misal que se usa en Argentina, tal vez en los países de ustedes hay una pequeña variación en las traducciones, pero bueno, vamos a hacer un análisis más bien espiritual de esas oraciones. A eso apunta la clase. Eso es propiamente la eucología. Antes de comenzar con el análisis, ¿no?, de esas oraciones, recordarles la importancia de buscar nuestra fe católica en las oraciones. Sabemos que la liturgia está entretejida de gestos y palabras. Cuando uno celebra la liturgia, cuando uno celebra los sacramentos, siempre hace cosas, son los gestos, pero también dice cosas. Básicamente, entonces, las liturgias están formadas de gestos y palabras, también de silencios, también de lugares, ¿no? Ornamentos, pero si uno tiene que simplificar, gestos y palabras. En los gestos y en las palabras está nuestra fe católica. Por eso, acá me permito recordarles un principio, un axioma, que lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se resume diciendo lex orandi, lex credendi, en latín. Ley de la oración, ley de la fe. Este tema de la lex orandi, lex credendi, está expuesto sintéticamente en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1124. Este punto, 1124, forma parte de un grupo de números que tratan sobre los sacramentos, pero no sobre los sacramentos en particular, ¿no? No es que en esta parte se hable del bautismo, de la confirmación, de la comunión, de la unción de los enfermos, la reconciliación, el matrimonio y el orden sagrado, sino de lo que estos 7 sacramentos tienen en común. Lo que tienen de modo particular, digamos, lo que los diferencia, se trata más adelante en el catecismo. Pero
de los números 1113 al 1134 se habla de la teología de los sacramentos en general. Entonces, en ese marco, el número 1124 recuerda este axioma que se le atribuye a San Próspero de Aquitania, que es de la época de San Agustín. ¿Ven? Entonces, desde la antigüedad, la Iglesia dice esto, y así lo vivimos. Lex orandi, lex credendi. Cuando rezamos, estamos manifestando incluso nuestra fe. Por eso esta clase apunta a mostrar lo que hoy rezamos. Tal vez alguno de ustedes todavía no fue a misa, pero en mi caso, yo celebré la misa a la mañana con la comunidad y pudimos rezar estas oraciones que les decía. La oración al ingreso, la oración en la presentación de las ofrendas, la oración después de la comunión. Yo les di la bendición solemne. Bueno, la idea es mostrar entonces que en esas oraciones, la ley de la oración, está la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia que es anterior a la fe del fiel. La fe de la Iglesia es anterior a la fe individual. Por eso cada uno de nosotros no cree lo que quiere. Cada uno de nosotros cree lo que cree la Iglesia. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia? Bueno, hay que ir a buscarlo, por ejemplo, a la liturgia. En este caso, ¿qué cree la Iglesia sobre los santos? ¿Qué cree la Iglesia? ¿Qué enseña la Iglesia sobre la vida en el más allá? Y bueno, ¿ven? Ya la solemnidad de hoy nos enseña esto. La Iglesia enseña que existe vida en el más allá, que es distinta a la vida del más acá. Pero ven cómo en las oraciones entonces se ve la fe de la Iglesia. Esa fe, digo, que nosotros aceptamos como un don que recibimos y se transforma en una fe individual. Nosotros decimos, yo creo. Pero ese yo creo individual se inserta en el creemos de la Iglesia. La Iglesia cree en la vida beata, la vida feliz del más allá, antes que nosotros existiéramos. Yo existo hace dentro de todo pocos años, 36, ya les digo mi edad. Pero Próspero de Aquitania, por ejemplo, San Agustín, el mismo Jesús, o sea, mucho antes que nosotros, ¿ven cómo nuestra fe individual se inserta en la fe de la Iglesia? En el rito del bautismo, cuando el sacerdote le pregunta a los padres qué vienen a pedir a la Iglesia para este niño, para esta niña, que ya revelaron su nombre, los padres suelen responder, pedimos el bautismo, pedimos la fe, pedimos la vida eterna. El bautismo es lo que abre las puertas del cielo. Después tenemos que entrar, ¿no? Pero con el bautismo se abren las puertas del cielo. Cuando termina el sacerdote de dialogar con los padres y padrinos, le dice a este niño, yo bauticé a 3 el domingo, por ejemplo, Sofía, la Iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En su nombre, yo te marco con la señal de la cruz. Y también tus padres y padrinos te marcarán con la misma señal de Cristo Salvador. Pero presten atención en esto. La Iglesia de Dios te recibe con gran alegría. No es la comunidad, en este caso
parroquial de San Francisco la que recibe a Sofía, sino que la iglesia recibe a Sofía. Sofía, que bebé, pero que irá creciendo, tendrá que ir aprendiendo y adhiriendo a la fe de la iglesia. ¿Y dónde va a aprender esa fe? La va a aprender en casa, la va a aprender en catecismo, la va a aprender en la liturgia. Por eso rezamos oraciones que son mandadas por la iglesia. Yo tengo adelante mío el misal. El misal es el libro que se usa para la celebración de la misa, donde están los gestos y las palabras que uno tiene que hacer o decir. Bien, esta clase entonces se refiere a lo que dijimos o vamos a decir cada vez que celebramos la solemnidad de todos los santos. Como les decía, yo tengo adelante mío el misal que se usa en Argentina, fue traducido en Argentina, pero esta traducción también se usa en Bolivia, en Paraguay y Uruguay. Digo, vale la pena decirlo, porque si uno quisiera hacer un análisis de las oraciones más científico, ¿no?, más riguroso inclusive, tendría que ir al texto original. Como saben, nosotros formamos parte del rito latino. Por lo tanto, yo te podría haber ido, pero no quise hacerlo, a los textos originales en latín. Pero por eso digo, voy a usar la traducción que se usa en estos países que son muy similares a las traducciones de toda Sudamérica, inclusive en España también. Muy bien, comenzamos nuestro recorrido. Pero antes de comenzar con las oraciones, ya en el rito penitencial, ya cuando le pedimos perdón a Dios, tenemos que caer en la cuenta ante quién estamos. Cuando rezamos el yo confieso, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuando uno comienza la misa y pide perdón a Dios, se apoya también en sus hermanos, en la iglesia de la tierra, y en concreto en esa iglesia que forma esta comunidad en concreto. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Uno reconoce de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y enseguida, después de haber caído en la cuenta, ¿no?, que con sus pecados también ofendió a la iglesia, a toda la iglesia, ¿no?, pero ofendió también a la iglesia de la tierra, por eso reconoce su pecado haciendo esta confesión general ante los hermanos de la iglesia de la tierra. Enseguida acudimos a pedir la intercesión de la iglesia del cielo. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pero digo, ven, ya en el rito penitencial, al inicio de la misa, caemos en la cuenta que formamos parte de una comunidad de personas, que formamos parte de una fraternidad lograda por el bautismo, como les decía. Por eso, esta solemnidad de hoy nos hace dar cuenta de esta vinculación con la iglesia en el cielo. Mañana, el Día de los Fieles Difuntos, caeremos en cuenta de esa vinculación con la iglesia de nuestros hermanos que están purgándose, que se están purificando para entrar
al cielo. Pero digo, hoy la iglesia triunfante, y ya desde en el acto penitencial, pedimos esa ayuda y caemos en la cuenta de ese vínculo que tenemos con la iglesia triunfante. Primero le invocamos a la Virgen, Santa María siempre Virgen, sabemos que es la reina de los santos, la reina de las santas, ¿no? Como decimos en las letanías, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina, la principal. Y hablando de los santos, antes de seguir con las oraciones, quería leer un fragmento del texto que tenemos en la liturgia de las horas de San Bernardo. San Bernardo de Claraval tiene un texto, un sermón propio de este día, que los que rezamos la liturgia de las horas hoy teníamos que meditar con ese texto. En este texto San Bernardo dice: ¿de qué sirven a los santos nuestras alabanzas, nuestra glorificación, esta misma solemnidad que celebramos? ¿De qué les sirven los honores terrenos si reciben del Padre Celestial los honores que les había prometido verazmente el Hijo? ¿De qué les sirven nuestros elogios? Los santos no necesitan de nuestros honores, ni les añade nada nuestra devoción. Es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Por lo que a mí respecta, confieso que al pensar en ellos se enciende en mí un fuerte deseo. Esta solemnidad, entonces, ayudados por San Bernardo, lo vemos, apunta a nosotros nos tiene que enfervorizar, a nosotros nos tiene que mover a desear y procurar el cielo, poner los medios necesarios para entrar al cielo después de la muerte, para vivir santamente. Dice San Bernardo, a los santos nuestro honor no les agrega nada. No es que si uno no hace memoria de los santos se van a poner tristes. No, porque ya están en el cielo. No hay felicidad más perfecta. Ya están viendo a Dios. No hay nada más grande. Ellos no esperan nada más. Esperaron verlo en la tierra y ya lo tienen, ¿no? Por lo tanto, ya no tienen nada que esperar. Pero San Bernardo dice, a nosotros nos hace bien esta solemnidad, a nosotros nos sirve honrarlos. El primer deseo que promueve o aumenta en nosotros el recuerdo de los santos es el deseo de gozar de su compañía, tan deseable, y de llegar a ser conciudadanos y compañeros de los espíritus bienaventurados, de convivir con la asamblea de los patriarcas, con el grupo de los profetas, con el senado de los apóstoles, con el ejército incontable de los mártires, con la asociación de los confesores en el coro de las vírgenes. Para resumir, el de asociarnos y alegrarnos juntos en la comunión de todos los santos. Nos espera la iglesia de los primogénitos y nosotros permanecemos indiferentes. Desean los santos nuestra compañía y nosotros no hacemos caso. Nos esperan los justos y nosotros no prestamos atención. El texto de San Bernardo sigue, pero bueno, lo dejamos acá, ¿no? Él exhorta entonces y nos exhorta a nosotros a que aprovechemos esta solemnidad para desear que nuestra esperanza se ensanche y procure justamente vivir en la compañía de Cristo
y en la compañía de los santos, ¿no? Asociarnos, ser conciudadanos. Muy bien, les decía entonces ya que al principio de la misa uno puede caer en la cuenta de que no estamos solos, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, formado por los bautizados, y esa Iglesia entonces está en 3 estados, en 3 lugares, podemos decir inclusive, en la tierra, en el purgatorio y en el cielo. Comenzamos entonces con la primera oración, porque después de haber pedido perdón, cantado el Señor ten piedad, cantado el Gloria, ¿no? Hoy es un día que se canta, es solemnidad, no hay una fiesta más grande. Hoy es como si fuese un domingo, ¿no? Después de haber cantado el Gloria, digo, rezamos la primera oración de la misa, que se llama oración colecta. Esa primera oración es una de estas oraciones que yo les decía que son breves. En esta oración decíamos: Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos. Te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrames sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos entonces esta meditación breve sobre cada una de las oraciones. Ya les digo, esto es importante porque al sacerdote le toca decir estas oraciones en voz alta. Pero el sacerdote tiene que procurar leer bien y que se escuche bien también. ¿Por qué? Porque los fieles tienen que escuchar esta oración y van a decir al final amén. Recuerden que amén significa así es, así sea, yo creo en eso. El amén es una palabra muy fuerte. En el libro del Apocalipsis incluso se dice que Jesús es el amén. Quiere decir que Jesús es la promesa, Jesús es el fiel, ¿no? Por lo tanto, estas oraciones, digo, que muchas les toca al sacerdote decirlas como presidente, justamente, como el que lleva las oraciones de la asamblea a Dios, ¿no? Y le lleva Dios a la asamblea, ¿no? El sacerdote es pontífice, es puente. Digo, todos tenemos que estar atentos a esa oración. Repito, primero se lo invoca a Dios como todopoderoso y eterno. Y después se le hace un recuerdo a Dios. Se le dice que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos. Dios nos concede celebrar a todos los santos juntos, en una sola fiesta. Si uno piensa en el año litúrgico, ¿no? No celebramos a todos los santos. Vuelvo, me voy a explicar un poco mejor. En esta solemnidad celebramos a todos los que están en el cielo. Es decir, a los santos de los que tenemos estampitas, imágenes, estatuas, pero de los que no tenemos estampitas, de los que son desconocidos por muchos de nosotros, también los recordamos. O sea, celebramos a todos los que están en el cielo, a todos los que ya están gozando de Dios. Y me atrevo a decir que hoy seguramente estamos celebrando a algún familiar o a algún amigo difunto. Claro, no lo podemos decir con certeza,
Pero si tenemos un amigo difunto, un familiar difunto, que ya pasó el periodo de la purificación, que ya está en el cielo, hoy también lo estamos celebrando. Y ya esa persona no necesita de nuestras oraciones. Ya ese santo, esa santa, vuelvo, que tal vez es un familiar nuestro, ya él reza por nosotros. Por eso la distinción entre la fiesta de hoy y la conmemoración de mañana. Hoy honramos y le rezamos a los santos. Mañana rezamos por los fieles difuntos. Pero bueno, hoy entonces celebramos los méritos de todos los santos en una sola fiesta. Méritos, ¿no? Merecieron estar en el cielo, se lo ganaron, fueron fieles a Dios. Podemos decir que Dios triunfó en ellos, ¿no? Cuando San Agustín dice, y está en un prefacio también, cuando coronas sus méritos, lo de los santos, coronas tus propios dones. Cuando Dios recibe a una persona en el cielo, coronando la obra, ¿no? Porque un santo es la obra más perfecta de Dios. Cuando Dios corona los méritos, dice San Agustín, está coronando sus propios dones. Dios es el que hizo santo a esa persona y esa persona se dejó santificar. ¿Ven? Por eso el santo, la santa, se hizo santo, le hicieron santo. Las dos cosas, porque nadie que no quiera ser santo, lo va a hacer. Hay que querer ser santo, hay que querer dejarle espacio a Dios en la vida. Ese querer también es movido por Dios, ¿no? Es el misterio de la gracia y de la libertad siempre. Pero bueno, en una sola fiesta celebramos los méritos de todos tus santos. Y después viene lo que le pedimos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores, los santos son intercesores. Por eso les decía, en esta solemnidad le rezamos a los santos, para que ellos, nuestra oración, se la presenten a Dios. Rezamos a los santos, son intercesores. Los santos son intercesores y son modelos. En esta oración se destaca la intercesión. Interceden por nosotros ante Dios. Como ya están en la presencia de Dios, ya gozan de la visión de Dios, están más autorizados que nosotros para hablarle a Dios. Es verdad que nosotros en la tierra también somos intercesores de nuestros hermanos, ¿no? Cuando te dicen rezá por mí, te estás convirtiendo en un intercesor. Pero una cosa somos nosotros y otra cosa son los santos. Nos damos cuenta de la diferencia. Pero bueno, nosotros también en la tierra somos intercesores. Pero acá tenemos intercesores en el cielo. Te rogamos por las súplicas de tantos intercesores. Derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Muy bien. Y sigue, ¿no? Concluye la oración como siempre. Fíjense que esta oración está dirigida a Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno hay que entenderlo como Dios Padre, porque ¿cómo concluye la oración? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, la santidad siempre Jesús la relaciona con el Padre, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿no? Bien.
Pero sabemos que la santidad le pertenece a Dios. Dios, Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo, ¿no? Bueno, la siguiente oración breve que tenemos en la misa es la oración sobre las ofrendas. Esa oración, después de haberlo ofrecido a Dios, presentado estas ofrendas, el sacerdote dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esa oración, ¿no? Siempre en estas oraciones breves el sacerdote nos dice oremos. Este oremos es un poco más elaborado, si se quiere, ¿no? ¿Qué dice esa oración? Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos. Y concédenos experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación, de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. La oración sobre las ofrendas, justamente como tiene que ver con algo que nosotros damos, ¿no? En concreto pan y vino, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? En el fondo siempre es presentarle a Dios lo que Él a su vez ya nos había dado, ¿no? Incluso el dinero que presentamos, ¿no? El verbo es recibe. Como nosotros damos, le decimos a Dios, recibe. Con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos. ¿Ven lo que decía San Bernardo? Nosotros los honramos a los santos. Vinimos a misa incluso sin ser día de precepto para honrar la memoria de esos hermanos nuestros que triunfaron, que están en el cielo. Y lo que dice San Bernardo, no por un bien de ellos, digamos, sino por un bien nuestro en el fondo, pero no dejamos de honrarlos. Esa honra que le tributamos, no sé en los países de ustedes, pero en Argentina se va difundiendo cada vez más el festejo entre los niños de todos los santos, Holy Wins, en vez de Halloween, Holy Wins, y a mí me tocó hoy en el colegio de la parroquia presenciar tantos nenes y nenas vestidos de la Virgen María, de Jesús, de San Expedito, de San Cayetano, de San Benito, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Presentamos las ofrendas en honor de todos los santos. Muy bien. Le pedimos también que nos conceda experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación. Fíjense cómo en esta oración se recuerda lo de la fraternidad que les decía. Son hermanos nuestros, por el bautismo son hermanos nuestros. Los santos son seres humanos. A mí me gusta explicar lo obvio, recordar lo obvio, porque a veces da la sensación que los santos pueden ser considerados, no sé, como extraterrestres o deidades, ¿no? No, los santos son o fueron en la tierra seres humanos, no son pequeños dioses. Ya les digo, es obvio, pero hay que insistir en las cosas obvias en catequesis, ¿no? Seres humanos que alcanzaron el fin. Fraterna solicitud por nuestra salvación. Los santos en el cielo están preocupados de nuestra salvación también. ¿Por qué interceden por nosotros? Porque quieren que nosotros también formemos parte de esa compañía en el cielo. Son hermanos nuestros. Imagínense, si un familiar, un amigo nuestro por el que rezamos, ofrecimos misas, rosarios, indulgencias, ya está en el cielo. ¿No va a querer que yo también, el día de mi muerte, también sea parte de esa compañía, de esa felicidad? Obvio que sí. Y acá se destaca entonces la fraterna solicitud por nuestra salvación.
Muy bien, tenemos dos oraciones breves, ¿no? La oración colecta y la oración sobre las ofrendas. Ahora paso a leer una oración un poco más larga, que es el inicio de la plegaria eucarística. La misa tiene como oración principal o también plegaria principal, la oración principal de la misa, se llama plegaria eucarística, donde el corazón de esa plegaria son las palabras de la consagración. El recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena y las palabras que transforman ese pan y ese vino. Pero esa plegaria eucarística tiene como muchas partes y comienza con un diálogo famosísimo entre nosotros, que es: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Así comienza la plegaria eucarística. Y la primera parte de la plegaria se llama prefacio. Hoy tenemos un prefacio propio. ¿Qué dice ese prefacio? En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Los prefacios suelen comenzar de un modo muy similar. Y hoy dice: porque hoy nos permites honrar a la ciudad santa, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaba eternamente. Nosotros, peregrinos, avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes, al mismo tiempo, ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con nuestras voces cantando: Santo, Santo, Santo. Este es el comienzo entonces de la plegaria eucarística, el prefacio. Fíjense, ¿no? Hoy nos permites honrar a la ciudad santa, la Jerusalén de la que habla el apóstol San Juan en el Apocalipsis, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre. Se habla del cielo o se habla de esta ciudad como nuestra madre, por la cual, digamos, a la cual pertenecemos por el bautismo, el llamado a la santidad, la vocación a la santidad que hemos recibido en el bautismo. El bautismo que les decía que nos hizo partes de esta familia cristiana. Esa ciudad celeste, ciudad santa, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaba eternamente. ¿Ven cómo en la oración de la iglesia está la fe de la iglesia? Hoy recordamos entonces esa fraternidad dada por el bautismo y en el bautismo el llamado a la santidad. Llamado al que nuestros hermanos del cielo respondieron. Por eso primero en esta oración se eleva la vista, ¿no? Además que también tiene que ver con el diálogo. Sursum corda, levantemos el corazón, dice, ¿no? Elevamos la visión, la mirada espiritual, depende el templo, ¿no? Donde uno esté celebrando, muchas veces tiene una atrás, ¿no? Donde cierra la iglesia, en el ábside, incluso puede estar representada la Jerusalén celestial, ¿no? O una cruz con un Cristo triunfante. Bueno, muchas veces en la arquitectura sagrada se permite, ¿no? Esto, incluso mirando
darnos cuenta que la liturgia está abierta al cielo, que la liturgia no somos solamente nosotros, ¿no? Pero bueno, empezamos entonces elevando nuestra mirada a la Jerusalén celestial, pero después la iglesia nos hace decir, con el sacerdote, nosotros peregrinos, la iglesia peregrina somos nosotros, pero avanzando en la fe. ¿Hacia dónde avanzamos? Tenemos que avanzar hacia esa Jerusalén celeste, hacia esa patria celestial, hacia esa ciudad santa. Como dice el Salmo 121, hay una canción, ¿no? Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminando, vamos hacia ti. Lo entoné medio alto, pero me entienden. Hay oraciones hay cantos, digo, donde se ve justamente la fe de la iglesia. Ciudad santa. Muy bien, la Jerusalén celestial. Nos encaminamos con entusiasmo, dice esta oración. Por eso, cuando uno analiza estas oraciones, también tiene que hacer examen de conciencia, ¿no? ¿Estamos yendo con entusiasmo al cielo? No sé. Cada uno eso lo tiene que ver. Pero nos encaminamos con entusiasmo hacia ella. Y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la iglesia. Muchas veces escuchamos, sobre todo en las noticias, los pecados de los hijos de la iglesia. Pero hoy es justamente para motivarnos, no con los pecados, sino con la santidad, sin negar los pecados. Por eso ahora vamos a ver lo que dice. Pero hoy es justamente para recordar que hay santos en la tierra, pero hay santos en el cielo, ¿no? Nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la iglesia. En ellos nos concedes, seguimos hablándole a Dios Padre, en ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Ejemplo y ayuda. Son modelos y son intercesores. ¿Ven cómo está la fe de la iglesia acá? Para nuestra fragilidad. Porque en ese avanzar hacia la Jerusalén celestial, nosotros que somos peregrinos, ese avanzar en la fe, tenemos caídas, tenemos desánimos, tenemos tentaciones. Entonces necesitamos de los que ya llegaron a la meta que nos ayuden. Eso como intercesores. Pero al conocer la vida de ellos, vemos que es posible, por lo tanto los podemos tener como ejemplos. El prefacio recuerda que los santos son ejemplo y ayuda. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con nuestras voces cantando. En la liturgia nos unimos a la liturgia del cielo. En la liturgia de la tierra, cada uno en su comunidad, especialmente en este momento, uno se tiene que dar cuenta que hay un vínculo entre la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo. Se abre entonces el panorama, unidos a ellos, a los santos y a los ángeles, porque los santos y los ángeles del cielo honran a Dios, lo alaban, lo sirven, lo glorifican sin cesar, como dicen las oraciones. Y con el santo de la misa nos unimos entonces a esa alabanza. Dejamos acá el prefacio y hacemos un breve recorrido por las plegarias eucarísticas, porque en todas las plegarias eucarísticas, voy a leer solamente las 4 principales, hacemos memoria de los santos en todas las misas, hoy de modo especial,
pero en todas las misas nos vinculamos con los santos, pidiendo su intercesión, su ayuda. En la plegaria número 1, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. En la plegaria eucarística 1, en el canon romano, se hace conmemoración de todos los santos. En este caso, de santos apóstoles, santos papas, santos de la Iglesia de Roma, de los primeros siglos. Pero en esta misma plegaria, después de la consagración, casi al final de la plegaria, se hace conmemoración también de mártires, o sea, de santos mártires, 7 varones y 7 mujeres. Dice así: y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. No puedo analizar todo, ¿no? Pero ven, admítenos en la asamblea, admítenos en su compañía. Le pedimos a Dios, cuando celebramos la liturgia de la tierra, ser admitidos a la liturgia del cielo, en toda misa, hoy de modo especial. En la plegaria eucarística número 2, de un modo más breve, también se hace memoria de los santos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Compartir con los santos y cantar tus alabanzas en la plegaria eucarística número 2. En la plegaria número 3 también hacemos memoria de los santos. Ya les digo, todo esto en todas las misas, ¿no? En todas las misas. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, que Él Jesucristo, ¿no? Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires. La plegaria eucarística número 3 permite agregar el nombre del santo o de los santos del día, del santo patrono, ¿no? Acá se puede agregar. Entonces, los apóstoles y los mártires de San Francisco de Asís, en nuestro caso, y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. En la plegaria eucarística 3 se destaca el rol de intercesores de los santos. Y finalmente, en la plegaria número 4, el recuerdo, la conmemoración que se hace de los difuntos dice: Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los santos. Y allí, junto con toda la creación,
libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Así entonces las plegarias eucarísticas, ¿no? Leía el prefacio, que es el inicio de la plegaria eucarística hoy, pero después depende el sacerdote, elige una de las plegarias, pero en cualquiera de las plegarias va a tener el recuerdo, la conmemoración de los santos, ¿no? También de los difuntos, pero eso es para otra catequesis, charla. Bueno, para concluir, queda una oración breve más, la oración después de la comunión, ¿no? Después de la comunión se hace un silencio y el sacerdote se pone de pie y dice, oremos. Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad, e imploramos tu misericordia, para que santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Todas las oraciones son lindísimas, ¿no? Por eso les decía lo importante de escuchar las oraciones. Y también digo el sacerdote que se tiene que esforzar en leer pausadamente, leer orando, ¿no? Y que se escuche, ¿no? Que anden bien los micrófonos, tantas cosas que tenemos que procurar en la liturgia de la tierra. Repito, te adoramos, empieza la oración. Nosotros te adoramos porque sabemos que los santos lo están adorando a Dios en el cielo. Te adoramos, Dios admirable. Tiene que ver la admiración, ¿ven? Dios admirable. Hoy es un día para maravillarnos, como decía San Bernardo, para mirar el cielo y que arda nuestro deseo. Hoy es un día para enfervorizarnos, para que esta celebración nos sacuda de la apatía. Dice, ¿cómo vamos a permanecer indiferentes ante los hermanos que llegaron, ¿no? Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad. Dios es el santo. Dios es la fuente de la santidad. Y nosotros le decimos 3 veces santo. Santo, santo, santo. Dios es el santísimo. Y es la fuente. Por eso el que quiere ser santo lo va a hacer solamente en la presencia de Dios. Abriéndole la puerta. Jesús dice en el Apocalipsis, ¿no? Un texto que yo lo cito mucho porque me impacta. Estoy a la puerta y llamo. Otras traducciones dice, estoy a la puerta y golpeo. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Como la santidad es Dios que entra en mi vida y cena conmigo, la compañía de Dios. Eso es la santidad. Fuente única de santidad. Te adoramos e imploramos tu misericordia para que santificados por tu amor, ven que no somos nosotros, es Dios el que nos santifica, es el amor de Dios el que nos transforma. Para que santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos. Ven como el prefacio hablaba de que nosotros peregrinos avanzando en la fe. Esta mesa de los peregrinos, en el cielo no existe la Eucaristía. En el cielo no existe la comunión. Ese alimento es para esta tierra. En el cielo lo vamos a ver a Dios cara a cara, no bajo la apariencia del pan y del vino consagrado, ¿ven? Pero sí en esta tierra y en esta oración postcomunión se ve esta mesa de los peregrinos, ¿no? Es una mesa que nos alimenta. Pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Un montón de veces Jesús habla del cielo como de un banquete. El apóstol San Juan, cuando habla del cielo, habla de las bodas del Cordero. El Cordero
inmolado y de pie, en el capítulo 19 del Apocalipsis, que ofrece un banquete. Ese es el cielo. Por eso que pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Es muy bella la oración, y ya les digo, después de la comunión, en la que fuimos alimentados en esta mesa por el mismo Cordero, ¿no? El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Cordero. El texto en latín dice así, felices los invitados al banquete del Cordero. En la misa entonces participamos de ese banquete, del Cordero inmolado y de pie. La misa como banquete, la misa como sacrificio de Cristo, ¿no? Esa es la última oración. Y después de la oración, poscomunión, viene la bendición final. Que la bendición final también es propia de este día. Así que yo esta bendición no la voy a analizar, solamente voy a invocar la bendición sobre ustedes. Los que participaron de la misa ya la recibieron, pero como conclusión de esta clase, con toda la intención, unidos en el tiempo, no estamos en el mismo espacio, pero estamos unidos en el tiempo, ¿no? Simultáneamente, los distintos países. Invoco entonces la bendición de Dios sobre ustedes por la especial intercesión de todos los santos. Pero presten atención, voy a leer orando cada una de estas oraciones en las que invoco sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios, gloria y felicidad de los santos, que les concedió celebrar esta fiesta, los santifique con su eterna bendición. Amén. La intercesión de los santos los libre de todo mal, y su ejemplo los estimule para servir incansablemente a Dios y a los hermanos. Amén. Dios les conceda reunirse con los santos en la felicidad del reino eterno, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los ciudadanos del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.